El tema del divorcio y el recasamiento es algo que viene desde hace cientos, miles de años atrás. Esto viene de la antigüedad. Eh, Cabe aclarar desde el comienzo de que hay que tener en cuenta lo que es la práctica y lo que es la doctrina. La práctica es algo que eh, por tradición, por conveniencia, por acomodo del ser humano, se lleva a cabo. Pero la doctrina es algo que ya es el requerimiento, es el mandato de Dios hacia el hombre. Entonces hay que clasificar estas dos cosas. Y, pero entonces desde la antigüedad se viene con esto del divorcio y el recasamiento, queriendo darle legalidad bíblicamente y se sustentan en versículos como por ejemplo ahora en el Nuevo Testamento podemos ver en Primera de Corintios capítulo 7 versículos 21 y 22 donde nos dice las escrituras, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo que el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pues bien, se toma estos dos versículos como que, bueno, si la persona llegó casada, eh, y conoció y conoce del Señor, pues entonces y le esté yendo mal con su matrimonio y uno de los dos pasa a ser de Cristo, pasa a ser ya conocedor, temeroso del Señor o temerosa del Señor, pues y la otra persona no, que se puede separar. No es que nos casamos cuando no estábamos en Cristo, nos casamos cuando no estábamos en la doctrina evangélica, cristiana, sea de la denominación que sea. Pero entonces nos dice el Señor de que fuiste llamado siendo esclavo. Entonces que la persona es esclava la mujer es esclava del hombre o el hombre es esclavo de la mujer. Se toma así como un yugo, como algo de una posesión, porque le esté yendo mal en el matrimonio, porque hay maltrato físico, porque hay infidelidad también. Bueno, ahí pueden haber cualquier cantidad de cosas o muchas cosas o todas las cosas malas que pueda haber en un matrimonio. Entonces dice, no, y es ahora yo estoy atada a esa persona y no me puedo salir de esta persona, no me puedo deshacer de este matrimonio. Entonces se vive esclavo. Pues dice, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Entonces dice, no, pues entonces ahora el divorcio. Con eso quieren legalizar el divorcio. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto del Señor, es liberto del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pues bien, cuando dice que si puedes hacerte libre, procúralo más, aquí se habla de una condición espiritual, no de un ligamiento en cuanto a las personas, en su condición marital, en su condición de compromiso como pareja. Ahora, cuando nos dice que porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, pues habla de una esclavitud, pero del pecado. Dice, o también pues aquí se hace referencia a cuando en ese entonces las personas vivían esclavas porque eran compradas por precio había un mercader de personas, había un comercio de personas y las personas eran esclavizadas. Entonces, un esclavo podía recibir de Cristo, podía recibir del Evangelio y podía ser libre espiritualmente. Por ejemplo, nos podemos encontrar el caso de Jeremías, que el profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. O sea, él estaba preso. Una persona presa es como estar también esclava, está como casi que secuestrada, está reprimida, está limitada, pero tiene libertad en el espíritu. Luego dice en Jeremías 33:3, dice que el Señor dice a través de Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿quién no puede decir eso si no es una persona que está libre en el espíritu, aunque esté encerrada, aunque esté subyugada, aunque esté sometida? Tiene libertad en el espíritu. Pero entonces estos dos versículos no hacen referencia a que se puede divorciar la persona, de ninguna manera. En en Éxodo, capítulo
perdón, primero en primera de Corintios capítulo 1 versículo 19, nos dice que la circuncisión nada es, la incircuncisión también que nada es, sino el guardar los mandamientos. Los judíos guardaban pues se cuidaban y se circuncidaban y hacían todo lo que dice en la palabra del Señor. Pero aquí hay algo que se está diciendo en Primera de Corintios, en esa misma carta donde está hablando que supuestamente pues que se puede ser libre, pero es espiritualmente. Se está diciendo de que guardar los mandamientos es lo que realmente cuenta para el Señor, es lo que realmente vale para el Señor. Y hay que tener en cuenta los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? El segundo mandamiento, que está en Éxodo capítulos 20, versículo 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bien, en Deuteronomio capítulo 23, versículos 21 al 23, nos dice, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Bien, en, podemos encontrar que al Señor Jesús le preguntaron los fariseos en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bien, entonces está diciendo aquí el Señor de que eh, Dios los hizo para que se casaran, para que se unieran. Está diciendo de que, pero la pregunta de los fariseos es de que podían repudiar a la mujer, la podían, dicen, no, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea que por lo que se le ocurriera se pueden divorciar, y es lo que está sucediendo hoy en día. Por cualquier cosa se pueden divorciar las personas, pues de acuerdo a los estatutos humanos. Pero entonces, ¿qué sucede? Vámonos al Génesis, donde nos encontramos la historia de Adán, que fue instado por la mujer y que Adán pues le desobedeció a Dios. Aquí Adán tenía una razón muy grande para poder decir que se divorciaba de Eva. Mas sin embargo, Dios no lo aprobó. Dios no lo hizo así. Dios lo que hizo fue que, bueno, eh, Dios los unió, pero entonces ambos fallaron, ambos tuvieron culpa, de una parte y de otra tuvieron culpa. Y sea el motivo por el cual Eva estaba sola, que Adán no estaba con ella en el momento que, que Satanás llegó a la mujer, sea porque se dejó seducir Adán por la mujer, el caso es de que ambos tenían culpa. Siempre en la ruptura de un matrimonio algo tuvo que haber pasado de la parte que se hace la víctima como el victimario también. Siempre hay algo que falló, algo que se descuidó, pero el Señor por eso no separó a la pareja, los continuó manteniéndolos unidos, nunca los separó. Y Adán tenía un gran motivo que podríamos decir humanamente sí, debería de haberle dado a otra mujer o debería de haberlo dejado solo, debería haber rendido cuentas aparte con la mujer, pero no les dio el mismo castigo a ambos. El Señor no los separó y había un motivo muy grande con el cual se podía justificar humanamente que se hiciera. Bien, ahora pues dice también en el versículo 6, así que no son ya más dos,
sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó. Bueno, ahora, eh, nos está diciendo en Éxodo capítulo 20, versículo 7, en el segundo mandamiento, de que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, eso es hacer votos a la ligera, hacer votos a la ligera. En el Evangelio de Santiago, Santiago capítulo 5, versículo 12, nos dice lo siguiente: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Bien, ¿qué sucede? Cuando una pareja va al altar, cuando una pareja hace sus votos maritales, ese compromiso, y lo jura ante Dios, jura que se van a amar, se van a respetar, van a estar en las buenas y en las malas, en los momentos prósperos como en los momentos de escasez, en los momentos de enfermedad como en los momentos de vigor, y prometen que van a serse fieles el uno al otro y que van a estar juntos hasta que la muerte los separe. Ese voto, ese juramento, lo hacen ante una Biblia, ante un ministro que representa allí la parte sacerdotal, y lo hacen ante una Biblia y juran, se lo prometen ¿a quién? A Dios. Se prometen a Dios. Ese hombre se compromete y le promete a Dios que le va a cumplir a Dios, a tratar bien y a cumplir lo que le está diciendo con esa mujer. Esa mujer le está prometiendo a Dios y está comprometiendo con Dios de que le va a cumplir a Dios, que va a hacer como está diciendo allí con ese hombre. Entonces, cuando una pareja le falla a la otra, cuando una persona de la pareja le falla a la otra, al primero que le está fallando es a Dios, antes que fallarse entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque el juramento lo hicieron fue ante Dios. Hay muchos matrimonios que se hacen por conveniencia, hay muchos matrimonios que se hacen por obligados, pero se debe de tener conciencia de que el juramento se está haciendo es ante Dios. Después de que se haga ante Dios, allí ya se está comprometiendo es con el mismo Dios, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Esto está diciendo en Santiago, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Cuál es la condenación? Pues precisamente el hacer votos ante Dios, juramento ante Dios, comprometerse ante Dios, amarrarse ante Dios, y no es que se esté amarrando con la persona, pero el compromiso y el juramento es hacia Dios. Entonces, aquí hay un compromiso directamente con el Señor. Porque el matrimonio es una institución de Dios y no del hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 24 nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. O sea que de tal manera es que lo que pasa con uno de los dos es responsabilidad también del otro, sea en lo bueno, sea en lo malo, sea en los aciertos o en los desaciertos. Siempre es responsabilidad de los dos, y es para sacarlo adelante, para sobrellevarlo, para, para no desistir de ello. Ahora, los fariseos le siguen preguntando: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Oído a esto, al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Bueno, vamos a este versículo 9, donde está diciendo el Señor Jesús de que cualquiera que repudia a su mujer, habla de un repudio, no habla de un divorcio. En ningún momento se confunde el repudio con divorcio. Repudio es algo de que es que ya no me simpatiza, ya no concuerdo, ya no encajo, no podemos convivir, se nos hizo difícil la convivencia, sea por el motivo que sea. Entonces nos separamos, nos separamos. No podemos convivir juntos. Ese es el repudio, porque viven
en contiendas, en discusiones, etcétera. Pero está diciendo de que, eh, salvo porque por causa de fornicación. Pero entonces, había en la ley también, estaba de que la mujer que era cogida en adulterio era apedreada, el hombre que fuera cogido en adulterio también puede ser apedreado junto con la mujer. Pero el Señor está diciendo aquí de que, o sea, pero allí tampoco hay una, no, la está dejando porque fue cogida en adulterio, o a él fue cogido en adulterio también. O sea, hay un repudio, un rechazo. Ya, pues la sociedad ya lapidaba a la persona. Pero entonces al lapidar a la persona, pues entonces ahí sí el otro quedaba en libertad. Mas sin embargo, en caso de que no se lapide a la persona, que no se apedreara, que no se matara a la persona, pues entonces seguía vivo, obviamente, y seguía casado, porque está diciendo aquí el Señor Jesús. Dice que, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. O sea, que el hombre que está dejando a su mujer, con la cual se casó, y toma otra esposa, otra mujer, está adulterando. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Ahora, cuando nos está diciendo de que, el Señor Jesús está diciendo de que, le está respondiendo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Dónde podemos ver de que fue por la dureza de corazón de los hombres? Tengamos en cuenta de que una cosa es de que Dios permita algo a que Dios lo demande. Dios en ningún momento demandó el divorcio. Dios en ningún momento demandó la separación de la pareja. Porque está diciendo en Éxodo capítulo 20, versículo 14, es el sexto mandamiento, está diciendo, no cometerás adulterio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. El Señor no está demandando el divorcio, lo está permitiendo la separación de las personas y ya vamos a ver por qué. Y lo vamos a ver porque si no entonces la palabra de Dios es una contradicción. Si es un mandato de Dios, pero el hombre legaliza el divorcio por sus costumbres, por sus tradiciones, porque supuestamente Dios lo permitió, entonces está cayendo en un error el hombre, porque Dios no se puede contradecir. Él no se contradice, su sí es sí y su no es no. Dice, casados están, casados se quedan, divorcio no hay. Veamos de qué manera Moisés permitió la separación de las personas. Basémonos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, donde nos dice el relato bíblico. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disab. Bien, ahora pasemos al versículo 3 del capítulo 1 de Deuteronomio. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Bueno, aquí hay aquí hay algo que aclarar. Está diciendo en el versículo 1 que estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Listo. Son palabras de Moisés. Pero sí, Moisés está hablando, avalado por Dios. Pero ¿qué es lo que Dios le está avalando o le está colocando para que él hable? Dice de que después de 40 años del Señor estar tolerando al pueblo de Israel, dice en el versículo 3 de que Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. No es un testimonio, eh, no es un mandato de Dios, no es un decreto de Dios, no es un mandamiento de Dios de que esto van a seguirlo haciendo así. Los mandamientos ya los había dado. El Señor ya había dado los mandamientos, sino que dice acerca de ellos, o sea, de acuerdo a lo que ellos están pidiendo, a como ellos quieren vivir. Entonces el Señor les está permitiendo,
le está permitiendo que lo hagan. Dice, bueno, ustedes quieren vivir así de esta manera, háganlo. Y en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, nos empieza a hablar, diciendo, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bien, hoy en día, y desde hace mucho tiempo también, desde ese entonces también se veía de que después de que se separaban, pasaban un tiempo separados, ella se va con otro, él se va con otra, y después como que vuelven otra vez, y más cuando han quedado hijos y se siguen mirando, se siguen visitando, como que vuelven por ahí de vez en cuando y como que empieza el coqueteo y de pronto sucede algo, o después otra vez se unieron. ¿Y qué ejemplo para sus hijos es ese? ¿Qué, ¿Cómo quedan también ante la sociedad? Entonces el Señor no quería que sucedieran ese tipo de cosas, no quería tampoco que pasaran por la parte de ser avergonzados, pero pues el hombre lo requiere, el hombre lo requiere y el Señor se lo permite. Ahora, pareciera que entonces como que el Señor está contradiciéndose allí donde dice, bueno, es que no es lícito el divorcio, pero está aprobando aquí que se dejen y que se casen otra vez, que haya recasamiento. No, aquí no está hablando de un recasamiento, diciendo que se junte con otra persona, que se junte a otra, con otra persona. Y ahora miremos lo que es el decreto del Señor, lo que es el decreto de Dios, lo que es el mandato, el estatuto divino, el, el mandamiento sagrado y lo que el Señor permite. Aquí en Deuteronomio acabamos de ver lo que, lo que el Señor está permitiendo según el requerimiento de los hombres. Mas sin embargo, Moisés ahora entra en el capítulo 28, versículo 1, nos dice lo siguiente: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Muy bien, está diciendo, bueno, ya hasta este momento ya ustedes han escuchado que el Señor les permite que hagan como ustedes bien les ha parecido. Se están cansados los unos con los otros, se pueden dejar, háganlo, pero entonces ahora viene el mandamiento del Señor, vienen los mandatos del Señor. Dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, el ser humano siempre ha sido inclinado hacia lo que le parece y que Dios le puede aprobar, solamente por conveniencia, por acomodarse, por tradición, por gusto. Entonces no es que esto ya, no, ya me incomoda, entonces yo me quiero acomodar de una manera mejor. No es que yo creo que no es que Dios me entiende porque Él sabe la situación que estoy pasando, entonces se quieren acomodar. Dicen, bueno, listo, yo le permito, usted verá, pero mis mandamientos son uno, son unos, y esos no tienen variabilidad. Y está diciéndole Moisés aquí, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea, si una persona escucha atentamente la voz de Jehová su Dios, pues entonces escucha de que no está bien divorciarse. El Señor no permite el divorcio, de que los hizo, los unió y que no, porque se juró ante Él, entonces no puede haber pie atrás. Pero está diciendo, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Qué es prescribir? Prescribir es ordenar o decidir la obligatoriedad de una cosa. O sea, es algo obligatorio. En otras palabras está diciendo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te obligo hoy.
que yo te obligo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. El mandamiento es obligatorio. Que nosotros en el libre albedrío, el ser humano en el libre albedrío, en, en, ese, en esa voluntad propia, no lo quiera tomar, es algo muy diferente. Ahora, vayamos ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15, donde habla sobre sobre las consecuencias de la desobediencia. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Cuando dice de que sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, ese intimo no es de intimar, como de acercamiento con la persona, no. Ese, intimar es de intimación, es una petición por parte de una autoridad de una cosa que se considera necesaria. O sea, en otras palabras está diciendo, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te, que yo te digo que se consideran que son necesarias, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué es lo necesario para la vida del ser humano? Cumplir la ley de Dios, cumplir los mandamientos del Señor. No es necesario para el hombre vivir de acuerdo a su conveniencia, o sino de acuerdo a los estatutos de Dios. Y si se ha comprometido delante de Dios, es porque a Dios le tiene que cumplir. Vuelvo y digo, Adán tenía un motivo muy grande para repudiar a su mujer, mas sin embargo, él lo intentó. Cuando le dice a Dios, es que la mujer que me has dado, y el Señor no le tomó esa excusa. Los dejó que siguieran siendo marido y mujer. Los dejó unidos, no los separó. Podríamos decir, bueno, el Señor ahí podría haberle cambiado a la mujer, pero no, Él apenas hizo a un hombre y a una mujer, para que estuvieran aún hasta en sus momentos de obediencia y de desobediencia a Dios. Muchas veces hay que revisarse en qué se le ha desobedecido al Padre, y por esa causa el matrimonio se desboronó. Ahora, viene una parte que es muy neurálgica, una parte que no se toca eh, en las congregaciones, en la enseñanza en cuanto al supuesto divorcio y al supuesto recasamiento que se quiere legalizar. ¿Qué pasa con los hijos que nacen fuera del matrimonio? Que después de una persona, de una pareja, haber sido casados, van y, y vuelven se divorcian y vuelven y se recasan y tienen hijos en otra, con la otra pareja que tienen actualmente. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 2, nos dice lo siguiente: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Bien, ¿qué es bastardo? Bastardo es persona nacido fuera del matrimonio. Atención a esto, yo sé que no gusta, pero es una realidad que dice en la Biblia. Si una persona se separa de su cónyuge, sea que eh, hagan los trámites de divorcio, van y se casan con otra persona, el recasamiento, entonces vemos ya bíblicamente que no es lícito. Y tienen hijos con la otra pareja, son bastardos. No son hijos legítimos. El hijo legítimo es el reconocido en matrimonio, legalmente, por su padre biológico, que es reconocido en su matrimonio. Ese es el hijo legítimo. Ahora está el hijo natural, que es el hijo nacido eh, fuera de una pareja que no están casados, sino en unión libre. Pero son una pareja sólida, pero
no son bastardos, lo que pasa es que les falta a sus padres que sean casados. Pero está diciendo de que no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Es dura esta palabra, pero cuando no se obedece la ley de Dios, trae consecuencias a las generaciones venideras también. Los culpables, ¿quiénes son? Los padres irresponsables. Acordémonos cuando Abraham tomó a la concubina de Sarai, de Sara, y engendró un hijo en él, a Ismael. ¿Qué pasó? El Señor lo desterró, lo desechó de allí. ¿Por qué? Porque no era un hijo del matrimonio, era un bastardo más. Sin embargo, el Señor en su misericordia también lo acogió, lo bendijo. Y allí mismo en Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 en adelante nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Bien, vea que aquí habla es de que el que guarda sus mandamientos, pero pues no se está a destiempo, se está a tiempo de retomar el camino del Señor, y retomar el camino del Señor no es solamente congregarse, no es solamente eh, leer la Biblia, hacer devocionales, tomar lecciones bíblicas. No, retomar el camino del Señor es hacer votos de obediencia y obedecer los mandamientos del Señor. Nuestras generaciones son bendecidas cuando los padres se encaminan en el camino del Señor, obedeciendo sus mandamientos. Y si ve que no puede hacerlo, encamine a sus hijos a que le obedezcan la ley de Dios, obedezcan los mandatos del Señor, porque si no, maldición hemos acarreado hacia nuestros hijos. Se ha acarreado gran maldición porque el Señor no tiene en cuenta al bastardo. Es dura esa palabra, no gusta, pero es una realidad de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Y recordemos que nos está hablando aquí, en Deuteronomio, lo que Dios ha permitido de acuerdo al hombre. No es que haya el Señor demandado, que haya decretado, no, sino que ha permitido, ha permitido. Dice que Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. No que les decretó, no que les dio el mandamiento, sino de acuerdo acerca de ellos. Así quieren vivir, vivan. Pero luego les dice, recuerden que si no cumplen la ley de Dios, no están en nada. Si cumplen la ley de Dios, entonces el Señor les bendecirá grandemente. Que Dios ayude a la persona que esté pasando por esta situación. Y si no les ha gustado este mensaje, vayan a las Escrituras, aunque sé que a mí me van a condenar. Muchas bendiciones y paz de Cristo para todos.